Si cerramos los ojos por un momento y pensamos en la máxima autoridad médica, bueno, es muy probable que la imagen que nos venga a la cabeza a todos sea la clásica, ¿verdad? Claro, el típico catedrático intocable. Exacto. Ese señor subido a un atril gigante, dando una conferencia magistral ante un auditorio enorme con 5.000 profesionales en absoluto silencio. Una escenografía de poder muy del siglo XX, sí. Totalmente. Esa ha sido la imagen de la influencia y el conocimiento en la medicina durante décadas. Era un modelo, pues, súper vertical e incuestionable. Pero la realidad actual, la que se respira hoy en los pasillos virtuales de la salud, es completamente distinta. Radicalmente distinta, de hecho. Y tanto, porque el verdadero poder para influir en lo que se receta hoy en una consulta especializada ya no recae exclusivamente en ese catedrático. En muchos casos, esa influencia, a ver cómo lo digo, la ejerce una doctora joven que interactúa desde su móvil y que apenas cuenta con 2.000 seguidores en una red profesional. Y eso, a ojos de la industria tradicional, choca muchísimo. Choca un montón. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa un material que desentraña exactamente cómo se ha producido este giro. Vamos a hacer un análisis a fondo de los planteamientos de Alexander Persankol, Que es el director general ejecutivo de la escuela Pearson Barnes, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan. eso es. Y vamos a basarnos en su documento titulado Marketing de Influencia Médica y los KOLs digitales de micronicho. Nuestra misión en esta inmersión profunda es comprender cómo una industria tan regulada y colosal como la farmacéutica está transformando radicalmente su comunicación. Básicamente están guardando ese megáfono masivo de las grandes campañas para integrarse en conversaciones de WhatsApp o foros muy técnicos. Exacto, conversaciones mucho más íntimas. Y lo más importante, vamos a ver cómo esta metamorfosis en el sector salud nos sirve como una radiografía perfecta para entender la economía de la atención actual. Vale, vamos a desgranar esto. Venga, vamos a ello. Hijo, que lo cambia todo. Añade la palabra nano, cambia la escala por completo. ¿Qué está provocando que el modelo institucional esté cediendo terreno ante perfiles aparentemente tan pequeños? Pues a ver, para entender la magnitud de este cambio tectónico, hay que analizar la saturación del modelo de siempre. Durante muchísimo tiempo, la estrategia de los laboratorios era ir a esos Key Opinion Leaders clásicos. Los jefes de servicio de los grandes hospitales, supongo. Esos, o los autores de las guías clínicas oficiales. Era una comunicación de arriba hacia abajo. Y ojo, era muy eficiente en su época porque esos canales eran los únicos validados científicamente. Claro, no había otra forma de enterarse. Exacto. Sin embargo, la hiperconectividad en la que vivimos ha provocado una fragmentación de la autoridad. El análisis de Pearson Cole expone que el poder de prescripción ya no reside solo en la cima de la pirámide. Hemos entrado de lleno en la era del nano KOL digital. El líder de opinión a pequeña escala. Eso es, un perfil que opera en micronichos. Y esto no es una moda pasajera de redes sociales, es una reestructuración completa de cómo fluye el conocimiento científico hoy en día. Y cuando el documento habla de micronichos, estamos hablando de un nivel de especificidad extremo, ¿no? Porque el texto plantea 3 pilares que sostienen a este nuevo perfil. Y el primero es precisamente esa hiperespecialización. Sí, no hablan de cosas genéricas. Para nada, un nanocall no invierte su tiempo en divulgar sobre medicina preventiva general para que le entienda todo el mundo. Su contenido es árido, es complejo y tremendamente concreto. Hablamos de profesionales que debaten, por ejemplo, sobre el manejo biológico en artritis reumatoide refractaria. Tela con el temita. Ya ves, evidentemente un debate sobre anticuerpos monoclonales jamás va a ser tendencia mundial en X o en Instagram. Y la clave es que no necesita serlo. Ese es el gran error de medición que ha cometido la industria corporativa durante años. Han confundido alcance con influencia. Que no es lo mismo tener una audiencia enorme que una audiencia que te haga caso. Tal cual. La audiencia de este especialista súper de nicho no es el gran público. Son otros reumatólogos que están en sus consultas enfrentándose a pacientes reales que no responden a los tratamientos normales. Buscan soluciones prácticas. Buscan información vital y aplicable para su día a día. Ese nivel de especificidad filtra naturalmente a la audiencia. Solo se quedan los que tienen un interés profesional genuino. Y esto, fíjate, enlaza directamente con el segundo pilar que menciona el texto, el engagement real. La interacción de calidad, vamos. Exacto.
Este perfil no acumula likes vacíos o comentarios genéricos. Genera comunidad de verdad debatiendo en hilos técnicos o diseccionando ensayos clínicos, por ejemplo, en LinkedIn. Entiendo el atractivo de esa hiperespecialización, pero poniéndome en el papel del abogado del diablo, en la práctica, ¿cómo se asegura un laboratorio de que ese micronicho realmente tiene autoridad y que no es solo, no sé, una cámara de eco entre 4 colegas que se dan la razón mutuamente? Es una duda súper legítima. Porque el tercer pilar que menciona el texto es la cercanía. Esa relación horizontal donde un médico le consulta una duda a otro por mensaje directo. Pero claro, ser cercano no siempre es sinónimo de tener rigor científico. Es una objeción fundamental. Y ahí es donde entra en juego la validación por pares en el entorno digital. La autoridad de estos perfiles no se asume porque tengan 3.000 seguidores, sino por la calidad de la respuesta de la propia comunidad médica ante sus publicaciones. O sea, ¿cómo reaccionan los demás médicos? Exacto. Si otros especialistas de renombre comparten o incluso rebaten o validan sus casos clínicos con datos, el algoritmo natural de la ciencia certifica esa autoridad. El escrutinio de los colegas es el mejor filtro. Es como el método científico aplicado a las redes sociales. Lo fascinante aquí es cómo esta dinámica encaja a la perfección con los principios de Philip Kotler en su libro Marketing 5.0. Uy, palabras mayores. Sí, Kotler sostiene que en nuestra actual economía de la atención, donde estamos infoxicados por todas partes, la moneda más escasa y valiosa ya no es la visibilidad, es la confianza. La confianza. Los micronichos generan una transferencia de confianza directa, sin intermediarios comerciales que se vean a la legua, mientras que las campañas masivas, aunque pongan a una gran eminencia médica, tienden a diluir esa confianza porque, en el fondo, se perciben como un anuncio institucional. Claro. Para visualizar el peso de esa transferencia de confianza, podemos compararlo con decisiones que tomamos en nuestra vida diaria o en otros entornos profesionales. A ver, ponme un ejemplo. Pues imagínate que la dirección de un hospital tiene que decidir qué software de gestión de historiales clínicos comprar, ¿vale? Vale, una decisión cara e importante. Exacto. Por un lado, tienen anuncios a toda página en revistas de gestión sanitaria, campañas masivas prometiendo que es el sistema definitivo. Pero por otro lado, el director médico lee un análisis súper técnico en un grupo cerrado de LinkedIn, y ese análisis lo ha escrito un colega suyo, administrador de otro hospital del mismo tamaño, contando los fallos y aciertos reales de instalar ese software. Ah, claro, la balanza se inclina sola. Obviamente, el peso de la decisión recae en el comentario del colega. La transferencia de confianza es absoluta porque provienen del mismo ecosistema y sufren los mismos problemas a diario. La publicidad genérica, por muy bien hecha que esté, simplemente no puede competir con el testimonio de alguien que está en las trincheras contigo. Esa analogía captura perfectamente la esencia del fenómeno. Y ojo, no es una simple preferencia subjetiva, es una tendencia sociológica que ya está consolidada. ¿Hay datos sobre esto en el informe? Sí, el documento aporta un contexto muy bueno respaldado por el Edelman Trust Barometer. ¿El barómetro de confianza? Eso es un estudio global que lleva años midiendo en quién confía la gente y muestra un patrón clarísimo. La confianza en personas como uno o en expertos técnicos dentro de nuestro propio sector ha superado con creces a la credibilidad de las instituciones tradicionales, ya sean corporaciones, gobiernos o medios oficiales. Es decir, ante la complejidad de las cosas, los profesionales se refugian en la experiencia de sus iguales. Ni más ni menos. Y el impacto que esta dinámica tiene en la rentabilidad y en la adopción de tratamientos médicos es francamente abrumador. Hay un dato en el texto que me parece demoledor, y es que cuando uno de estos nanocalls menciona una nueva molécula o analiza un avance en un foro cerrado, la adopción de ese fármaco por parte de sus pares es 3 veces más rápida. 3 veces. Se dice pronto. 3 veces más rápida que si esa misma información hubiera llegado por la visita de un comercial del laboratorio o por un anuncio de la farmacéutica. Estamos hablando de triplicar la velocidad a la que un médico incorpora un concepto complejo solo por cambiar quién se lo cuenta. Y esa aceleración por 3 cambia por completo los números de cualquier estrategia de marketing. Para explicar por qué ocurre esto a nivel sociológico, el texto rescata un concepto clásico maravilloso: la teoría de los vínculos débiles. De Mark Granovetter, si no me equivoco. Exactamente. Un sociólogo que en los años 70 redefinió cómo fluye la información entre los humanos. Granovetter demostró empíricamente que la información verdaderamente nueva y disruptiva casi nunca nos llega por nuestro círculo íntimo.
es decir, por nuestros vínculos fuertes. Nos llega a través de conocidos periféricos. Es decir, Granovetter dice que la información valiosa viene de esos vínculos débiles, lo cual a primera vista choca un poco, ¿no? Porque la intuición nos dice que confiamos más en nuestro círculo más cercano. Totalmente, parece contraintuitivo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta aparente paradoja en un entorno médico donde equivocarse tiene un riesgo tan alto para la salud? Pues se resuelve entendiendo que la información de nuestro círculo cercano suele ser redundante. Piensa en el equipo de médicos de la misma planta de un hospital. Vale. Todos leen los mismos estudios, van a las mismas sesiones clínicas matutinas y hablan con los mismos visitadores médicos. Claro, están metidos en la misma burbuja de información. Exacto. El conocimiento ahí es altamente redundante. Sin embargo, los vínculos débiles, como por ejemplo un colega que conociste en un congreso hace 3 años y al que de vez en cuando lees en Twitter, actúan como puentes hacia mundos distintos. Si un oncólogo de Barcelona sigue a un investigador clínico muy de nicho en Bogotá, Ese investigador de Bogotá es su vínculo débil. eso es, y le inyecta información fresca, acceso a ensayos que el médico de Barcelona no habría visto en su burbuja habitual. El nano-KOL es ese puente perfecto. Tiene la credibilidad del colega técnico y aporta la novedad de otras redes, expandiendo el boca a boca científico de una forma que un laboratorio corporativo sencillamente no puede replicar. Son nodos de altísima eficiencia. Pero claro, aquí veo un reto logístico tremendo para la industria. Si el campo de juego ya no es puramente geográfico, si el delegado comercial ya no puede simplemente ir al hospital, pasearse por cardiología y preguntar por el jefe de servicio, ¿cómo localiza un laboratorio a estos microinfluencers que están escondidos en foros súper especializados? Ahí está el gran reto. Porque el autor dedica un apartado súper exhaustivo a lo que llama el mapeo digital. Y leyendo eso, a mí me parecía un trabajo de inteligencia de datos más que de ventas de toda la vida. ¿Es que lo es? Las tácticas tradicionales de tener un listado de médicos han quedado completamente obsoletas. El documento detalla que este rastreo requiere mucha sofisticación hoy en día. Ya no vale con buscar médicos en Madrid en Google. Ni de broma. Los estrategas digitales de salud ahora monitorizan el ecosistema usando hashtags de hiperprecisión. No buscan la palabra salud o medicina, buscan coordenadas digitales exactas. Por ejemplo, Pues buscan etiquetas como hashtag cardiología LATAM, hashtag diabetes tipo 2, o buscan debates específicos sobre genómica etiquetados con hashtag oncoprecisión. quieren encontrar dónde se está cociendo el futuro de la medicina antes de que llegue a los congresos oficiales. Exactamente. Y una vez que localizan estas pequeñas bolsas de conversación, gracias a los hashtags, aplican un filtro que rompe los esquemas del marketing tradicional. Sí, esto me llamó mucho la atención. El autor hace muchísimo hincapié en que la métrica de oro no es cuántos seguidores tiene el médico. Para nada. De hecho, dice que obsesionarse con el volumen puede ser una trampa enorme. Advierte que es una métrica engañosa. Lo que realmente se dedican a rastrear, utilizando herramientas avanzadas como LinkedIn Sales Navigator, es la calidad de la interacción. Eso es lo vital. Analizan quién es el profesional capaz de abrir un hilo donde otros 10 especialistas se pongan a detallar sus propios casos clínicos complejos o, algo que me pareció aún más estratégico, buscan a los administradores de grupos cerrados en plataformas profesionales o en Telegram. Ahí es donde está el oro. Totalmente. Porque quien modera un grupo de Telegram con 300 nefrólogos tiene un poder de convocatoria y una legitimidad brutal, aunque si buscas su nombre en Google apenas tenga huella pública. Esa es la auténtica clave del mapeo. Identificar a los verdaderos catalizadores del debate científico. Pero claro, localizar a estos referentes es solo el primer paso. Sí, el primer obstáculo. El desafío real, el que hace que muchas compañías fracasen estrepitosamente, es el abordaje. ¿Cómo te acercas a un profesional que es súper respetado por sus colegas, que valora su independencia por encima de cualquier cosa, sin que le salten todas las alarmas de que le quieres vender la moto? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque estamos hablando del elefante en la habitación. Tenemos a una industria que está acostumbrada a presionar por resultados comerciales inmediatos frente a unos profesionales que, francamente, detestan la presión comercial. Como el agua y el aceite. Claro, abordar a un líder digital de nicho con un argumentario de ventas clásico, enviándole un mensaje privado por LinkedIn diciéndole lo maravilloso que es tu nuevo fármaco, es el camino más rápido para que te bloqueen.
Bloqueo inmediato y pérdida de reputación para la marca además. Por eso, Persant Cole propone un método estructurado basado en lo que él llama el abordaje ético o social selling aplicado a la ciencia. Un método que requiere muchísima paciencia y, sobre todo, aportar valor real antes de pedir absolutamente nada a cambio. El famoso vender sin vender, como define el texto. Y el primer paso, que dice que es innegociable, es la fase de reconocimiento. La regla de oro es interactuar antes de visitar o de escribir un mensaje directo. Dejarte ver de forma inteligente. Exacto. Dejar un comentario brillante que aporte contexto técnico a una publicación de ese médico vale muchísimo más que un email frío pidiendo una reunión de 15 minutos. El objetivo de esta fase es demostrarle al nanocall que el representante del laboratorio comprende la complejidad del debate y que respeta su liderazgo intelectual. Y una vez que se ha establecido esa mínima familiaridad, ese reconocimiento mutuo en la sección de comentarios, ya se puede pasar al primer mensaje directo. ¿Y el texto es meticuloso con esto? Muchísimo. Incluso ofrece la anatomía perfecta de este mensaje. Y la genialidad es que no se plantea en ningún momento como una transacción comercial, sino como una alianza. Sugiere algo parecido a: Doctor, he seguido con atención su análisis sobre este mecanismo de acción. Creemos que su perfil eleva el debate. Me gustaría compartir con usted unos datos clínicos exclusivos que complementan la hipótesis que defendió la semana pasada. Si analizamos la psicología detrás de ese mensaje, es perfecta. No le están pidiendo que recete nada. Le están validando como experto. Y le están ofreciendo un activo de oro, información científica privilegiada, para que él siga alimentando su reputación frente a su comunidad. Claro. El propósito del social selling no es cerrar una venta a final de mes, es crear una colaboración estructural a largo plazo. Se trata de que el especialista deje de ver al delegado comercial como un estorbo en su agenda y pase a verlo como un socio estratégico. Y para anclar toda esta teoría, me encanta que el documento exponga un par de escenarios prácticos, porque ilustran perfectamente la fricción entre el marketing antiguo y el actual. El caso A, por ejemplo, nos presenta a la doctora Martínez, una pediatra ficticia en Barranquilla. Un caso súper ilustrativo. Sí, tiene una comunidad de unos 3.500 seguidores, muy fiel, y hace vídeos cortos sobre educación en nutrición infantil. Si un laboratorio la aborda con la mentalidad del siglo XX, el choque es inevitable. ¿Cuál es el error letal que suelen cometer en un escenario así? El error de manual es la miopía de marca. El laboratorio contactaría a esta pediatra, que se ha ganado el respeto por ser independiente y rigurosa, y le pediría que grabara un vídeo sosteniendo el frasco de su nuevo jarabe vitamínico, mencionando la marca a cámara. Como un anuncio de teletienda. Exacto. Y es un error letal porque mercantiliza al médico al instante. Si su comunidad percibe que está subordinada a un patrocinio directo y burdo, su confianza, que es su mayor activo, se volatiliza en segundos. Sería un suicidio digital para su reputación. Por eso, la alternativa que plantea el análisis es fascinante. El visitador formado en este nuevo paradigma digital no le pide un espacio publicitario. En su lugar, le ofrece una infografía científica de marca blanca. Eso es brillante. Le entrega un material gráfico precioso sobre cómo se absorben los nutrientes, basado en un ensayo del laboratorio, pero sin logotipos corporativos gigantes. Se lo dan para que ella lo explique con su propia voz. Y, a ver, esto suena genial en la teoría, pero en la práctica, convencer a la directiva de un laboratorio de gastar dinero en algo donde no sale su logo tiene que ser una batalla interna tremenda, ¿no? Renunciar al control de la marca aterroriza a la industria corporativa tradicional, pero aterroriza a los que siguen pensando en visibilidad en lugar de influencia. Ceder ese control es lo que hace que el mensaje sea legítimo. Al darle contenido de marca blanca, el laboratorio le soluciona un problema a la doctora, la falta de tiempo para diseñar materiales bonitos y rigurosos. El comercial se convierte en su asistente de investigación. En el fondo, favorece al laboratorio, pero manteniendo su independencia intachable. Es una simbiosis basada en ser útiles, no en imponer un logo. Y luego está el caso B. ¿Qué cambia de plataforma? El texto nos habla del doctor Castillo, un reumatólogo en México que publica textos muy densos en LinkedIn sobre telemedicina. El documento advierte que invitar a este hombre a escuchar un webinar genérico es un desperdicio absoluto de su autoridad. Un desperdicio enorme porque ignoras el estatus que él mismo ha construido. La jugada inteligente aquí es elevar su posición. En vez de invitarle a que se siente a escuchar, le invitas a ser el moderador o el panelista experto de ese evento. ¿Le das el micrófono? Exacto. Esto tiene un doble beneficio.
Por un lado, le consolidas públicamente como un referente ante su comunidad. Y por otro, el laboratorio consigue asociar la rigurosidad de la marca personal del médico a su propia imagen institucional. No le compran la audiencia, se asocian a su credibilidad. La evolución del comercial es brutal en estos ejemplos. De hecho, esto nos lleva a la recta final del análisis de la escuela Pearson Barnes, donde hablan de la metamorfosis ineludible del visitador médico. El texto dice, sin paños calientes, que el repartidor de folletos que hace guardia en la sala de espera tiene los días contados. Totalmente. Quien domina estas estrategias se convierte en un consultor de estrategia digital sanitaria. Pasa de hacer presión presencial a aportar valor técnico en todos los canales. Y esto viene avalado por métricas de eficiencia que ninguna empresa puede ignorar. El análisis da un ratio espectacular. Un impacto digital bien ejecutado con un nanocall equivale en alcance cualitativo a 20 visitas presenciales estándar. Imagínate el ahorro de tiempo y recursos. 20-1. Es una eficiencia que rompe cualquier modelo anterior. Cuando visitas a un médico en persona, convences a uno solo en una habitación cerrada. Pero si interactúas inteligentemente con un nanocall en LinkedIn, metes tu evidencia científica en el centro de un enjambre y el mensaje llega al instante a cientos de prescriptores cualificados. Consigues un cambio de estatus. Dejas de ser una molestia para ser un aliado. Y ese estatus es lo que garantiza la supervivencia en un mundo híbrido. Lo que este texto documenta es cómo un sector tan conservador y rígido está rindiéndose a la sociología de las redes. No ganan comprando vallas virtuales, sino entendiendo cómo los médicos confían unos en otros hoy en día, operando desde la sutileza y respetando sus espacios. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si tuviéramos que destilar la esencia del documento de Alexander Pearson Cole, la gran conclusión sobre las ventas técnicas en la era digital es clarísima. El social selling ético no va de usar LinkedIn como un catálogo de productos encubierto, va fundamentalmente de servir. 100% de acuerdo. Se trata de tener la capacidad de encontrar a esos líderes ocultos en micronichos y darles las mejores herramientas científicas para que brillen ante los suyos. Si haces eso de forma genuina, el negocio llega como consecuencia natural de haber aportado valor. Y este fenómeno abre la puerta a una reflexión mucho más amplia para terminar. Creo que es el punto exacto para que la audiencia se lleve esto a su terreno. Hoy hemos visto cómo el conocimiento hiperespecializado y estas redes de confianza están reescribiendo la jerarquía de la industria farmacéutica. La pregunta provocadora que debemos hacernos es, ¿en qué otros sectores críticos, desde la ciberseguridad hasta la ingeniería financiera, seguimos asumiendo que mandan las grandes corporaciones, cuando en realidad las decisiones ya las están tomando debates silenciosos entre personas como uno, en foros que ni siquiera sabemos que existen? Es una cuestión tremenda que nos obliga a replantearnos dónde reside verdaderamente el poder en nuestras propias industrias. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por dedicarnos su atención en esta inmersión profunda. Esperamos que este análisis os haya aportado tantas perspectivas nuevas como a nosotros. Hasta la próxima.